y vamos a mirar los versos 3, 4 y 5, que son la promesa. Dice la palabra de Dios: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Gloria al Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Voz que clama en el desierto, para preparar el camino a Jehová, al Señor. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es la voz que clama en el desierto? Esa voz que clama en el desierto es el precursor, el que da un intervalo entre lo que es la ley y la gracia, dispensación de la ley a dispensación de gracia, para hacer entrega o presentar el que viene y con qué propósito. Encontramos en las Sagradas Escrituras algunos textos que nos llaman la atención para mirar el cumplimiento de esta promesa. Y esa voz que clama en el desierto, obviamente es el profeta Juan el Bautista, que sería el último profeta, según el orden del Antiguo Testamento. Esa voz que clama en el desierto viene para presentarle a la humanidad a Dios manifestado en carne. Pero ¿cómo lo presenta? Mateo capítulo 3, quiero que miremos los sinópticos. Sinóptico es que el mismo pasaje, el mismo episodio lo escribieron otros, en este caso los 4 evangelistas. Cuando el episodio era muy importante, entonces cada uno de ellos escribía, y eso es un sinóptico. Y miremos Juan, miremoslo, Juan, Lucas, Marcos y Mateo, como en un retroceso. Quedémonos en Mateo para empezar. En el capítulo 3 dice el verso 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiero que vayamos apropiándonos de esta parte. Juan viene a bautizar con agua, pero el que viene, Jesús, viene también a bautizar. Y esto es muy importante, porque nosotros tenemos dentro de la iglesia
llamémoslo así, dos grupos. Los que son bautizados con el Espíritu Santo y los que aún no han sido bautizados con el Espíritu Santo, pero todos fuimos bautizados en agua. Y protocolariamente, llamémoslo dentro de lo que es una diplomacia, los pastores entonces optamos por hablar de lo que es ministerios y operaciones en la iglesia. O sea, que todos los bautizados le servimos a Dios. Pero hay unos que pueden servir en área ministerial y otros operacional. Que hay servicios que no requieren de que la persona sea bautizada con el Espíritu Santo. Porque todos fuimos bautizados en agua. Pero quiero que miremos por qué Juan lo presenta en esa forma. Pero el que viene, ¿a qué viene? A bautizar con el Espíritu Santo. ¿Qué dice Marcos? Que también estaba presente en el momento. Dice San Marcos en el capítulo 1, verso 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Marcos entonces toma la misma referencia de Juan y hace la presentación. Aunque aquí no habla del fuego, sino del bautismo del Espíritu Santo. Porque Mateo agrega el juicio de lo que es el hacha. Porque vea, hay una premisa que dice y tiene un gran sentido: el evangelio al que no salva lo condena. O sea, el evangelio no deja a nadie libre, lo salva o lo condena, y nadie se escapa del evangelio. Y si miramos a Lucas, Lucas entonces también escribe el sinóptico del profeta Juan el Bautista y toma también el mismo sentido para presentar el propósito. Y Lucas hace el énfasis de que ese cumplimiento de la promesa. Dice Lucas capítulo 3, verso 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se allanará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Él viene y hace el énfasis precisamente en lo que dijo Isaías. Y dice el verso 16: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué con fuego? Porque el aventador está en su mano y limpiará su era
y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca apagará. Ya Lucas amplía el concepto de lo que es el hacha puesta a la raíz del árbol. Y vemos de igual manera entonces el apóstol Juan, que también escribe el mismo pasaje. Dice en su capítulo 1 del Evangelio del apóstol Juan, cómo Juan presenta entonces a Jesús en el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio de él diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua dijo que aquel sobre quien vea descender el Espíritu Santo y permanezca sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Alabanzas a Jesús. Una cosa es lo que entonces el profeta como precursor viene presentando del Señor. Otra cosa es que ya el Señor, después de haber sido presentado por el profeta, Él entonces, antes de subir al cielo a ser glorificado, en Hechos capítulo 1 encontramos lo siguiente, verso 1 en adelante. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Oiga, la promesa del Padre. No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dice en el verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta San Pablo. Alabanzas a Jesús. Ese Dios es el Dios pentecostal, que se conoce porque bautiza con el Espíritu Santo. Y eso es lo que denomina y caracteriza a la iglesia pentecostal: el bautismo del Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. Y claro, unos días después, entonces se cumplió la promesa. Por eso yo recuerdo que en la iglesia antiguamente los hermanos ancianitos de la iglesia se acercaban a uno y le decían: oiga, usted ya recibió la promesa. La llamaban la promesa, ser bautizado con el Espíritu Santo. Y eso no se puede perder,
porque sigue siendo la promesa. ¿Qué dice Hechos capítulo 2? Hechos capítulo 2 ya nos presenta lo siguiente. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, los 120, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es que Dios vino para que esta iglesia todos tengan el Espíritu Santo. Aquí no hay una clasificación. Aquí el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo no es para unos, es para todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice la palabra, y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya, eso vino Jesús. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones de debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oye, en su propia lengua. Estaban en la fiesta. Habían venido los pardos, los medas. Habían venido los elamitas, los de Mesopotamia, de todas las regiones de la tierra. Estaban en la fiesta. Y cuando los 120 empezaron a hablar en lenguas, ellos hablaban por el Espíritu. Y aunque ellos sentían que hablaban una lengua desconocida que no entendían, los que estaban allí les oían hablar en su propia lengua. Oh, alabanzas a Jesús. Fue un grupo bilingüe. Por eso el evangelio es para todas las naciones. Era la señal de que el evangelio sería predicado en todos los rincones de la tierra, a todos los idiomas, a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Alabanzas al Señor Jesús. Les oían hablar. Los 120 hablaban en lenguas. Los 120. Pedro, que ese día estuvo entonces predicando la palabra por el Espíritu Santo, ya en profecía. Porque la palabra profética es cuando se habla y se entiende en el idioma que se está predicando. Empieza a predicar un sermón del Espíritu Santo. Pero obvio, el celo del judío es muy grande. Y para Pedro, eso del Pentecostés solo era para judíos. Los judíos se consideraban únicos, no se mezclaban con nadie. Y hasta el sol de hoy son muy celosos. Entonces, ellos siempre estaban entre los judíos compartiendo estas bendiciones que habían vivido en el día del Pentecostés. Eran los pentecostales del momento. Llega un momento en que Dios lo llama y le dice que vaya a la casa de Cornelio. Y entonces él no quería ir, porque Cornelio era un gentil y máxime era un romano.
y era una autoridad de Roma. Y entonces él no quería. Y entonces Dios le muestra todo un telón con toda clase de animales. Y posiblemente la mayoría eran de los que el judío no podía comer porque lo consideraba inmundo. Y le dice el Señor: mata y come. Y él dice: no, Señor, porque jamás cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y le dice el Señor: no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿Qué hizo Pedro? Digámoslo así, un poquito arregañado. Se fue sin querer queriendo. Bueno, llegó a la casa de Cornelio. ¿Qué hace Pedro? Inmediatamente da el testimonio por la palabra del Espíritu. Y empieza Pedro a decir en esa casa, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún Pedro estaba hablando esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hermano, cuando nosotros presentamos a Jesús, Él se manifiesta bautizando con el Espíritu Santo. Porque eso es lo que Él hace. Mientras aún Pedro hablaba, oiga, y los fieles que fueron con Pedro, Pedro no se fue solo, se fue acompañado. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron en las palabras nuestras de nuestro léxico paisa, espantados. Atónitos es espantados, porque ellos no creían que un gentil se salvara. Y se quedaron espantados, atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Pero les faltaba el bautismo en agua. Entonces, respondiendo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces los que fueron con él, ¿qué le dijeron? No, pues ¿quién va a impedir esto? Porque aquí el que da testimonio es el Señor. Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Entonces ya la iglesia pentecostal se extendía de judíos a gentiles. Ya empieza la iglesia pentecostal a moverse entre los gentiles. ¿Qué sucede entonces? Que Dios salva a un hombre para enviarlo a cumplir con la misión pentecostal. Y salva precisamente a Saulo de Tarso. A Saulo de Tarso, un hombre que era contrario al evangelio, que perseguía a los creyentes y los entregaba para que los mataran, que aún cuidó las ropas de Esteban, de los que apedreaban a Esteban. Allí estaba Saulo de Tarso, pero Dios lo tomó. Hizo una obra en su vida y lo transformó y lo bautizó con su Espíritu Santo. Hermano, Pablo todos los días hablaba en lenguas. Eso era algo que él vivía. Por eso Pablo dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Porque esa es una edificación personal
personal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un hermano o hermana está hablando en lenguas, nadie se meta en eso, porque eso es personal. Es una edificación personal. Como tampoco el que habla en lenguas puede aplicarle eso a los demás, porque eso es solamente para él. Alabanzas a Jesús. Una cosa es la profecía, otra es las lenguas personal para edificación. El que habla en lenguas es para edificación del que las habla. Es la comunión. Por eso Pablo oraba en lenguas. Yo recuerdo antiguamente yo me creo muy antiguo pues ya. Antiguamente cuando yo recién llegó a la iglesia. Yo recuerdo, hermanos, que los hermanos pasaban al altar, hacían fogoncitos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Los hermanos que eran llenos del Espíritu Santo, que habían sido bautizados con el Espíritu Santo, pasaban y ¿qué hacían ellos? Empezaban a hablar en lenguas. Y hablando en lengua les ponían las manos encima de los hermanos y los hermanos eran bautizados con el Espíritu Santo. Eso es orar en lenguas. Eso es orar en el Espíritu. Cuando usted está hablando en lenguas, está orando. Y eso es lo que dice Pablo: oraré en el Espíritu y también con el entendimiento. Pero hay quien cree que él está diciendo que no oraré con el Espíritu, sino con el entendimiento. No, él está diciendo que ora en los dos. Ora en lenguas y ora en su idioma. Por eso los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando hay un grupo hablando en lenguas, tales adoradores busca a Dios que le adoren. Alabanzas a Jesús. Porque vosotros sois el templo del Dios vivo y Él quiere moverse en tu vida. Alabanzas a Jesús. Vea, Pablo iba tan feliz por todas partes hablando en lenguas, que cuando llegó a Éfeso, dice la palabra de Dios, que aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Oiga, gloria a Dios. Él lo primero que preguntaba era eso. O sea, Pablo, cuando alguien decía que era discípulo, no iba a preguntarle otra cosa. Oiga, usted es trinitario, usted es adventista, usted es testigo, ¿qué es usted? No, lo que le preguntaba era: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y entonces, ¿qué le dijeron ellos? Hombre, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Porque el Espíritu Santo era bautismo. O sea, un discípulo se conoce por eso. Eso lo debe caracterizar. Si hay aquí alguno que todavía no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, yo le quiero decir que no se quede esperando, no espere más. Es hoy el día en que usted será bautizado. ¿Por qué se va a quedar esperando más? Vea, si Dios a mí no me hubiera llenado con el Espíritu Santo, inclusive fue antes del bautismo en agua, yo no estaba aquí y ya estuviera sepultado. Cuando Dios me trajo a la iglesia, yo estaba en un grado de drogadicción muy avanzado. Y la verdad es que se decía, si uno deja la droga, inmediatamente puede entrar en un estado de inhibición y morir. ¿Y qué pasa? Que Dios me llenó con el poder del Espíritu Santo,
porque yo sabía que, o sea, yo nunca me iba a bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, porque yo sabía que yo la vida cristiana no era capaz de vivirla. Era imposible para mí. Pero Dios me llenó con el poder de su Espíritu Santo. Y en ese poder fui libre. Fui lleno del poder. Y entonces pude creer de que ahora no era yo, Cristo vive en mí. Alabanzas a Jesús. Yo le digo, hermanos, yo a veces veo hermanos por ahí que son pidiéndole al Señor, ayúdame con este problema, Señor, pero te ruego con este problema, te suplico, Señor, con este problema. Y hermanos, oren por este problema, pero yo le digo, hermano, si usted quiere acabar con ese problema, llénese del poder del Espíritu Santo, para que sienta el poder, para que sienta que hay todo poder y autoridad, que no hay montaña tan grande que Dios lo mueva. Alabanzas a Jesús. Alabanza. Manastra Isa. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, vuelve otra vez y repite. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hermano, ¿qué más quiere que le diga? ¿Qué más necesita saber? ¿Qué otra prueba quiere que le dé? Lo dijo el profeta Isaías, lo dijo el profeta Juan, lo dijo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo dijo el Señor, lo dijo Pedro, lo dijo Pablo. Es que esta es la iglesia pentecostal. Se conoce porque se mueve por el poder del Espíritu Santo. Alabanzas a Jesús. Vamos a hacer una oración en este altar. Pero los hermanos que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, venga, arrodíllese acá, hermano. Y hermana, usted que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y los hermanos que han sido bautizados, vengan. Hermano, llénese. Llénese. Vea, en Pereira, en el Encuentro Nacional de Instituciones Públicas, dije unas palabras que el Señor me puso. Y yo le voy a decir a los que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Usted tiene celular, ¿verdad? ¿Cuántos tienen celular? Creo que todos. Hasta el niño de 2 años tiene celular hoy en día. ¿Cuántos recargan el celular? Todos. Todos los días madrugan a cargar el celular y brega que no se les olvide porque se quedan varados si no lo cargan. Déjeme decirle que usted necesita recargarse del poder del Espíritu Santo todos los días, todos los días.
recargarse del poder del Espíritu Santo todos los días, porque usted no sabe qué va a encontrar en el camino. Usted no sabe de qué forma se le va a aparecer el enemigo en el camino, y usted necesita a Jesús moviéndose en su vida con poder. Alabanzas a Jesús. A los apóstoles les digo que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran vestidos del poder de lo alto, porque se necesita, porque es necesario. Hoy vamos a orar a Jesucristo el Señor, que sea derramando la unción sobre todos nuestros hermanos en este lugar, que sea obrando prodigios, portentos, maravillas, milagros, sanidades, que podamos magnificar a Dios por el poder del Espíritu Santo. Poder hoy decirle al Señor: mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Cuando vendré y me presentaré delante de ti, que podamos beber de esa presencia, sentir su poder maravilloso y glorioso, en el nombre de Jesús. Oh, alabanzas a Jesús. Oh Padre amado, manifiéstase, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, que puedan vivir y sentir la unción del poder de tu Espíritu Santo, que te puedas mover con los dones de tu Espíritu Santo, que manifiestes el ministerio y hablar en otras lenguas en este lugar, porque tuyo es el poder, la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya.